Hola, mi nombre es Alejandra Arias del grado 10º del Gimnasio Lentanar. Actualmente estoy cursando el año 1 del diploma IB y bienvenidos a mi actividad oral adicional. Bueno, hoy voy a estar hablando de 3 textos a los cuales voy a denominar respectivamente como texto 1, texto 2 y texto 3. El texto 1 va a ser el poema El Golem escrito por José Luis Borges, el texto 2 va a ser Carta sobre el humanismo escrito por Martin Heidegger y el texto 3 va a ser El Crátilo. Lo que voy a hacer primero es como contextualizar cada uno de estos tres para después relacionarlos entre sí y hacer una conclusión general acerca de la filosofía. Empezando por el primer texto, es un poema que nos cuenta la historia de Judá León, rabino de Praga, quien creó una criatura que yo quiero denominar como un robot, como un autómata. ¿Por qué? Porque es que esta era muy torpe, no se dejó educar, que porque carecía de todas las capacidades y de todos los rasgos elevados que los humanos poseemos. Básicamente el texto nos cuenta cómo la búsqueda de una palabra que definiera todo nuestro entorno lleva al rabino a crear esta criatura que decide apodar como golem. Es muy importante resaltar esa palabra de apodar. Básicamente lo que hace este texto es mostrarnos dos posturas. La primera nos muestra el poder que tiene el lenguaje como un medio para crear, o sea que el lenguaje te pone a ti en los pies de un creador y te da la omnipotencia para que tú tomes decisiones por medio de él. Por eso fue que Judá León pudo crear al golem. La otra postura nos habla de que cuando uno nombra las cosas, las posee. Cito: el nombre es el arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¿Qué pasa con esta cita? Borges lo que nos quiere hacer entender es que nosotros conocemos esas dos palabras porque las hemos nombrado y las hemos como apropiado. Cuando yo te digo rosa, lo que tú te imaginas es una rosa roja usualmente, pero sabes que esa rosa existe. Eso lo relaciono como cuando uno es chiquito. Por ejemplo, yo no sabía que Estados Unidos existía hasta que mis padres me lo nombraron, hasta que yo pude nombrar Estados Unidos y pude hacer lo propio. O sea que Estados Unidos no existía para mí hasta que me lo nombraron. Por eso es que cuando nosotros nombramos las cosas, las poseemos. Y yo llego a la conclusión de que el golem no existe porque este no tiene nombre y eso le hace perder toda su esencia. Lo que hace el segundo texto es darnos una relación muy amplia entre lo que es el pensar, el ser y el lenguaje. Me gustaría redondear como todo el argumento de este texto en esta frase. El lenguaje lleva al pensar o el pensar lleva al lenguaje. Algo así yo lo relaciono como que fue primero el huevo o la gallina. Vino el huevo mágicamente, nació la gallina y ahí empezó la evolución, o vino la gallina, puso el huevo y ahí empezó la evolución. O sea, a ti se te ha entregado un lenguaje y tú empiezas a pensar, o tú piensas primero, desarrollas el lenguaje y ahí empieza la evolución. Esto es un debate muy interesante que hace Heidegger dentro de todo el texto y ahí pasa como todos sus puntos de vista. Básicamente lo que hace Heidegger es mostrarnos como cuando un hombre tiene el lenguaje, este es capaz de trascender por medio de él y ser una fuente de creación y como de esparcimiento de conocimiento mediante el lenguaje y tiene el poder de tenerlo, lo cual es muy importante resaltar. Cuando tú tienes lenguaje tienes poder para pensar y procesar las cosas de una mejor manera y crear conocimiento. Por eso me gusta mucho la frase que él dice en su texto, que es: el lenguaje es la casa del cero. ¿Por qué? Porque básicamente él dice que el lenguaje, que nosotros como seres humanos, que nosotros como seres que tenemos la capacidad de razonar y de trascender mediante nuestros propios pensamientos, habitamos en el lenguaje, porque sin el lenguaje no seríamos nada y no hubiéramos podido transmitir tanto conocimiento de generación en generación. Y básicamente lo que hace el texto número 3 es mostrarnos un diálogo entre Sócrates, Hermógenes y el Crátilo. Se plantean dos puntos de vista, el del Crátilo y el de Hermógenes. El del Crátilo habla de que la denominación de los nombres está dada por la naturaleza, que es básicamente como una impresora que imprime los nombres y no cuenta como una intervención de la sociedad para distorsionar la realidad de ese dicho objeto que se está nombrando. Mientras que la opinión de Hermógenes nos habla de que sí hay una intervención por parte de la humanidad para denominar ciertas cosas. Hermógenes da una serie de ejemplos acerca de comunidades griegas y cómo estas comunidades interpretaban los diferentes nombres dependiendo sus creencias o sus puntos de vista. Yo asocio esto como un ejemplo un poco más como acercado a nuestra realidad con la palabra ganso. Ganso para nosotros es un animal, pero para la comunidad peruana esta es una persona que actúa estúpidamente. Así que sí hubo una intervención por parte del humano para modificar la realidad de de esta cosa, para utilizarla dependiendo de las necesidades de cada quien. La gran conclusión acerca de la filosofía del lenguaje y la relación entre estos tres textos, yo saqué una conclusión bastante amplia. En estos aspectos quiero incluir el lenguaje y los nombres y toda la capacidad de que los
de que nosotros los hombres tenemos para razonar y para pensar y expandir conocimiento. No hay una verdad absoluta acerca de estos temas, así que mientras tanto nosotros tenemos que ser cuidadosos con el poder que nos es otorgado por medio de la palabra y ser los guardianes de esta morada. Muchas gracias.